Bien, el tema del webinar de hoy es cuándo es un buen momento para implementar un sistema ERP. Y como siempre, antes de empezar, este es digamos, una especie de consideración que un sistema ERP es un software que unifica, automatiza diversos procesos operativos de una empresa. Desde las finanzas, contabilidad, hasta producción, cadena de suministro, gestión de relaciones con los clientes. Es un ERP de carácter horizontal bastante general que sirve para casi todas las áreas, por no decir todas, de una organización. El ERP es la columna vertebral de una organización, es el soporte del cerebro, es lo que le va a permitir planificar, ejecutar, controlar cualquier operación de una empresa, un entorno operativo. Para entender la importancia de un sistema ERP en la forma actual, eh, hago mención a esta estadística de uno de los reportes de Gartner, ¿no? El mercado global de los ERP alcanzará, o es probable que alcance, los 103 mil millones para el año 2009, con un crecimiento de 9,79 durante el periodo de pronóstico, ¿no? Si vemos un poco, y sin ánimo de entrar en este webinar, en la historia de los sistemas ERPs, pues desde que se crearon, desde que se comenzaron a ser masivos, pues cada vez más empresas adoptan sistemas ERP, ¿no? Y vemos en esta estadística que el crecimiento continúa. Eso nos lleva un poco a pensar que la discusión no está en si debemos tener o no tener un sistema ERP en nuestra empresa, sino cuándo debemos optar por uno, cuándo debemos adquirirlo, cuándo debemos implementarlo, cuándo debemos empezar a explotarlo, ¿no? Eh, ¿Por qué tener un ERP en nuestra empresa? Es algo que hemos desarrollado en webinars anteriores. Y la idea de este webinar ya no es tanto hacer hincapié por qué debemos tenerlo, sino cuándo es el momento para tenerlo, ¿no? Los charts anteriores sirven más o menos de introducción de qué cosa es un ERP, por qué tener un ERP. Pero repito, en este webinar es para un poco discernir sobre algunos criterios de cuándo es el mejor momento para poder optarlo y tratarlo. ¿Ok? Así que a continuación vamos a tratar algunos puntos, algunos momentos, algunas situaciones en que las diferentes empresas pueden, digamos, estar en la situación para poder adquirir un ERP. Si se identifican ustedes con alguna de ellas, pues nada, coméntenos a continuación por el chat y lo veremos para poder comentarlo, tratarlo, discutirlo. Sobre las cuestiones que voy a tratar a continuación, acerca de cuándo debemos adquirirlo, también voy a tratar de poner algunos ejemplos de lo que nosotros en Latam Ready nos encontramos cuando prospectamos, cuando tratamos, cuando vemos con diferentes clientes que están también buscando una solución ERP. ¿Ok? Bien, veamos entonces el primer punto de cuándo es, digamos, un momento adecuado para poder tratarlo. Cuando la empresa empieza desde cero. ¿Ok? Muchas empresas, muchos entornos o entidades piensan que de repente en el momento en que uno está planeando crear una nueva organización, crear una nueva empresa, pues todavía no se requiere un ERP como tal, por diferentes razones. A veces en ese momento estamos más centrados en la inversión, en la operación, en conseguir que la empresa arranque propiamente. ¿Ok? Pero piénselo de este modo. Un ERP no es un gasto, es una inversión. Así como cuando usted va a arrancar la empresa, invierte en tener una planta, un local, una oficina, en contratar personas, en tener una patente, etcétera. También piense el ERP como una inversión que le va a ayudar a poder lograr o hacer que esa empresa camine, ¿no? Piénselo de esa manera, no solamente como un gasto, ¿no? ¿Y por qué es importante desde que la empieza desde cero? Porque uno empieza con una empresa ordenada. Un ERP nos obliga a tener cierto orden, a tener ciertos criterios, a tener ciertos controles, que cuando uno empieza con una nueva organización pueden estar más abiertos, pueden estar no tan estructurados. No lo sienta como algo rígido, como una camisa de fuerza desde el inicio, al contrario, siéntalo como que está usted adoptando la mejor práctica desde un inicio para poder tener un sistema de información, una riqueza de ahí hacia el futuro. Aquí voy a traer a colación una experiencia que tuvimos hace aproximadamente 3 años. Nos surgió una cuenta, un prospecto,
que en ese momento, por ejemplo, estaba en un inicio, era una organización de 3 personas en ese momento, que todavía no empezaba operación, que estaba, digamos, en plan, en consecución, estaba a punto de terminar toda la forma legal para que, digamos, la empresa empezara a operar. Y en ese momento evaluaron y adquirieron un ERP, ¿ok? Cuando la empresa todavía tenía cero de operación, tenía cero clientes, cero ventas, ¿no? Estaba en la fase propiamente de ponerse a punto para empezar a operar. Hoy en día esa empresa ya tiene, me parece, 3 o 4 años, ya no son 3 empleados, en este momento bordea los 60 empleados, ya no está únicamente en un solo país, se ha expandido a un país vecino, ¿no? Y la riqueza que tiene esa experiencia es que apostar desde un inicio, desde el momento cero de consecución de la empresa, logró que la empresa empezara con un orden, empezara desde un principio con un sistema de información que le podía brindar los reportes adecuados, los esquemas tributarios y contables adecuados. También para los nuevos empleados que se fueron incorporando a la empresa un estándar ya pensado y tratado. Entonces traigo este ejemplo y así ocurrirá para las cuestiones que veamos a continuación, ¿ok? Acerca de cómo estos criterios son válidos y cómo en la experiencia los hemos encontrado. No son netamente criterios académicos que pensemos que se pueden dar. ¿Ok? ¿Qué peros puede tener uno cuando la empieza desde cero? Un poco lo que comentábamos, ¿no? Que la empresa tiene en ese momento otras preocupaciones, por empezar, por arrancar, por ganar clientes, por tener ya una operación que ésta, digamos, sea firme. Sin embargo, no deje de pensar que este es un muy buen momento también para poder tener una solución ERP. Más aún si tiene un ERP que pueda ser flexible en su crecimiento. Eh, Hay todavía ERPs de la época pasada que son muy monolíticos, que digamos están pensados para que su implementación sea cuantiosa, onerosa y que involucre muchos recursos y áreas. Hoy en día ya no es así. Hay diversas soluciones ERP. Una de ellas es, por ejemplo, la que nosotros implementamos ahora con NetSuite. Hay diferentes soluciones ERP que permiten acompañar ese crecimiento, que permiten que usted empiece con un esquema acotado y que en el camino siga creciendo, ¿no? Y que acompañe esa coyuntura, esa forma, sin necesidad que ese crecimiento, por más complejo, diverso que sea, en el futuro denoten que necesite hacer un cambio de RP. Así que aquí la observación también es acerca de, ya no en ese punto, si el momento cero es apropiado, sino también porque busca un ERP que sea apropiado para ese momento cero, que le permita empezar en forma acotada y acompañar ese crecimiento. Acotado en funciones, acotado en inversión, acotado en complejidad. Ahora veamos otro criterio, cuando la empresa empieza a crecer. Supóngase que usted no empezó su empresa en el momento cero con una solución ERP. Probablemente en el camino sí necesitó algún sistema de información, desde poder tener una hoja de cálculo a probablemente tener un sistema contable, financiero, y luego de repente un sistema logístico y otras aplicaciones que fueron incorporando a la organización en determinados momentos conforme ocurrió la necesidad o la propiedad, ¿no? Lo más común es que empecemos por tener algo que nos permita brindar los informes financieros para poder reportar a las entidades tributarias de cada país, ¿no? Sin embargo, en el tiempo, cuando comenzamos a crecer, cuando comenzamos a ser más complejos, pues eso ya queda corto. Optamos por tener las hojas de cálculo, optamos por tener aplicaciones diferentes, desconexas. Cuando la empresa empieza a crecer, eso se hace insuficiente. Ya no se vuelve una solución, sino se vuelve un problema. Muchas empresas piensan que, pues, en el momento en que están creciendo, pues debemos seguir enfocados en el crecimiento, no dejar esa ola, no dejar esa subida, no tener esa distracción en poder dedicar esfuerzo a implementar un ERP o dedicar inversión a ver un ERP cuando podemos dedicar esa inversión, ese tiempo a seguir creciendo, a seguir
tonificando, acrecentando el negocio. La respuesta es que ese es un muy buen momento, ¿no? Cuando uno empieza a crecer es donde está en la ola y que tiene la mejor forma de poder implementar un ERP. ¿Por qué? Porque es cuando todas las situaciones, formas se están dando y puede crear el mejor modelo de negocio para su ERP. Y adicionalmente ese ERP va a acompañar y fortalecer ese crecimiento. Si usted sigue con aplicaciones separadas, inconexas, de nicho, que son de diferentes formas, proveedores y tratos, ese crecimiento se va a ver mermado, se va a ver golpeado. ¿Por qué? Porque obviamente no puede, digamos, tener una coyuntura de esas necesidades de información, esas necesidades de planificación, estén coordinadas y tratadas. Su sistema se vuelve más un problema que un factor clave para acompañar ese crecimiento. Así que piénselo cuando su empresa esté en un momento de crecimiento, cuando su empresa esté en un momento de explosión, de boom, también es un buen momento para implementar un ERP. No lo aplace, no espere que esa ola se calme porque no va a ocurrir. O va a seguir creciendo o va a tener más problemas porque no tiene una solución apropiada para acompañar ese crecimiento. Así que óptelo en ese momento es una buena estrategia. Cuando la empresa necesita crecer, ¿okay? Es una situación un poco diferente a las otras dos. ¿Qué cosa es que la empresa necesite crecer? Pues hemos venido de una coyuntura, hemos estado en un momento, digamos, de crecimiento y parece que nos hemos estabilizado, ¿no? En ese momento, pues también necesitamos innovar, necesitamos romper. ¿Nos permite un ERP poder tener eso? Sí, puede acompañar aquellas necesidades que tenemos de crecimiento con innovación, con otros tratamientos, con otras formas. En el caso anterior, me olvidé de poner un ejemplo, pero voy a ponerlo aquí, antes que me olvide. Tuvimos el caso de una empresa que pues venía evaluando un sistema de ERP y de repente ocurrió la pandemia global. ¿Okay? Necesitó cambiar el negocio, la forma. Inicialmente, esta empresa tuvo un decrecimiento, pero discutió que necesitaba innovar, necesitaba reformularse, ¿no? Para poder volver a su esquema de crecimiento y seguir creciendo en el mercado. En ese momento la decisión podía ser, bueno, estamos en una situación de incertidumbre, pero primó ese criterio, la necesidad de crecer. Así que la empresa no postergó más su decisión de la solución ERP, al contrario, ¿no? Optó por ERP y por la solución ERP que, digamos, que optó y trató en ese momento, la enfocó primeramente que los goles iniciales, que las necesidades iniciales sean poder sustentar ese crecimiento, esa innovación que necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces, cuando su empresa también sienta que está estancada, que tiene una coyuntura diferente, que necesita innovar, y considere que innovar no solamente es crear algo nuevo, digamos, hacer algo disruptivo. Considere que innovar puede darse también desde la forma en que hace lo mismo, perdón, desde los productos mismos que evita, pero desde la forma que los hace, en la forma que los puede cambiar o tratarlos nuevamente bajo una nueva perspectiva. ¿Un ERP puede ayudar en eso? Sí, un ERP puede ayudar en eso, puede ayudar a acompañar esas necesidades de crecimiento, buscando que pues cambie las formas, que controle las formas, que encuentre, digamos, dónde esas formas en las cuales se está fabricando, tratando, haciendo sus productos y servicios, encuentran ahorros, encuentran optimizaciones. Entonces, cuando tenga una necesidad de crecer, pues también es un buen momento para optar por una solución ERP. Cuando su ERP actual no funciona o usa un ERP on-premise. Y aquí, antes de entrar a este punto, okay, quiero comentar algo. No es que tengamos algo en contra de las soluciones on-premise. Las soluciones on-premise funcionan y funcionan bien, pero ya no son adecuadas para el contexto actual, ¿no? Así que si su ERP on-premise viene funcionando, probablemente pase la primera, en algún tiempo pase la primera parte de esta fase, cuando su ERP actual no funcione. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que su ERP actual no funcione? Voy a suponer que usted optó por una solución ERP en el pasado, que pues la implementó correctamente, la estuvo explotando, pero se quedó en el tiempo. Se quedó en el tiempo en el sentido que el ERP no acompañó su cambio, su evolución, por diferentes motivos.
porque usted no le puso el foco y esto se enfocó en otros puntos, porque no se actualizó adecuadamente, porque la plataforma tecnológica se quedó en el tiempo y no acompañó esas necesidades que tienen hoy en día las empresas de tener conexión en cualquier lugar, forma y tipo y otra explotación de la información. Cuando eso ocurre, usted puede pensar que la primera solución es potenciar ese ERP que tiene el pasado, tratar de arreglarlo, ¿no? Bueno, hoy en día los sistemas ERPs ya no tienen esa lógica. Los sistemas enteramente en SaaS dejan esa actualización, dejan esa innovación tecnológica y funcional de parte del proveedor para que usted se concentre netamente en el negocio. Por lo tanto, ese no funciona hoy. Si usted entra en la vorágine de querer arreglarlo, permítame decirle que va a seguir siendo un no funciona en el futuro y más grande aún, sin funcionar o dejando de funcionar una mayor cantidad de temas, de necesidades. Por lo cual es un momento para poder optar por un nuevo ERP. Cuando el ERP no funciona o estamos viendo que tiene funcionalidades que no están ya de acuerdo a nuestro entorno y que no podemos cambiar, que no podemos actualizar o que se hace muy difícil, o que es un ERP on-premise en el cual pues tenemos muchos proveedores, formas, tratamiento, gastos o costos de actualización, es un momento para poder ver una nueva solución ERP. ¿Okay? Insisto aquí otra vez con un ejemplo de lo que nos hemos tratado. Hace este año tuvimos una cuenta, un proveedor, que pues venía de 12 años de usar su misma solución ERP. 12 años en las cuales, eh, si finalmente se sentaron a hacer cuentas, se dieron cuenta del gasto que habían tenido, de lo poco que habían obtenido, de lo difícil que era que ese ERP se adapte a las nuevas necesidades del negocio hoy. Ese ERP en el tiempo, en estos 13 años, cambió y adoptó muy poco, mientras que el negocio cambió y necesitó muchas otras cosas. Y poderlas implementarlo en este ERP era muy caro, muy difícil. Un tratamiento ya que se convertía más en un problema que en una bondad, ¿no? Ese es un buen momento, por ejemplo, para esta cuenta de poder ver qué hacemos. Buscamos una nueva solución, buscamos una solución moderna que sí funcione, que me acompañe en el tiempo, que me diga no solamente por los próximos 12 años, sino por todo mi futuro, que se va a mantener actualizada, que va a innovar constantemente conmigo, ¿no? Ese es un buen momento para poder cambiar, buscar una nueva solución ERP. En este punto hay que tener una consideración adicional. Si usted ya es un usuario de un ERP en el pasado, optar por un nuevo ERP le da, vamos a decir, sí, cierta ventaja de poder saber cómo buscar, dónde buscar, qué cosa tratar, qué puntos de énfasis necesita usted para su negocio en particular en nueva la solución ERP. Pero no deje de ver aquellas otras cosas. Las soluciones ERP han innovado mucho, no todas, algunas, han innovado mucho, han incorporado no solamente aspectos tecnológicos, sino funcionales muy importantes, ¿no? Entonces, en ese nuevo esquema de poder cambiar, en este criterio, en este cuarto criterio, cuando mi ERP no funciona, uso un ERP on-premise del pasado, buscar un ERP en nube con nueva tecnología es muy importante, ¿no? Es un tratamiento a considerar también para poder, digamos, en esta etapa, en este criterio, de cuando no tenemos algo funcionando, salir a buscar una nueva solución que funcione. Cuando necesitamos atraer inversionistas. Este es un punto muy importante también, porque puede ser que tengamos o no un ERP en camino. Puede ser que estemos en el criterio anterior, en el punto 4, que tengamos un ERP que funcione o funcione más o menos, o no lo tengamos. Y nuestra empresa necesita un crecimiento y necesita que en ese crecimiento pues encontremos un respaldo, una forma inversionistas, ya sea de operación, de capital, propiamente para tener la organización y tener ese nuevo boom. ¿Por qué es importante? Porque es un buen momento en ese estado para incorporar una solución ERP. Porque lo primero que pide un inversionista, y voy a hacer este ejemplo, es ver cómo tenemos la casa. Tenemos la casa ordenada, ¿no? Tenemos nuestro esquema financiero contable ordenado, tenemos nuestra operación en forma adecuadamente controlada, tenemos nuestro esquema comercial con procesos debidamente tratados y formados.
todo ese esquema uno lo puede lograr con una solución ERP. Entonces, cuando necesitamos salir al mundo a poder buscar, ¿no? Cuando nos estamos preparando para entrar a una ronda de inversión, para poder buscar socios diferentes en temas de inversión, pues es un buen momento también para buscar una solución ERP adecuada, una solución ERP que nos permita a esos inversionistas, esas rondas de inversión, esos caminos que queremos tratar, poder decir, mira, mi casa funciona así, está ordenada de esta manera. Cuando se nos pide cierta información de tema operativo o financiero, pues poder decir, esta viene de este ERP. Más aún si tenemos un ERP que nos permita esa flexibilidad, que sea un ERP debidamente certificado, con los controles tanto técnicos como funcionales, con un proveedor de garantía, ¿no? Que permita decirle a nuestros inversionistas, yo utilizo esta solución y esta solución me está permitiendo poderte asegurar que la información financiera, contable, tributaria, operativa, pues viene y está de una forma adecuada. Más allá de los números, más allá de los resultados que uno quiera mostrar, este punto tiene que ver de la forma desde donde yo estoy mostrando la información que un inversionista me está solicitando, ¿no? Traigo también aquí ejemplo, una cuenta ya hace varios años, una empresa local, uno de los países de la región, un país vecino en el que estamos, donde también nosotros operamos, pues era una empresa que vino creciendo y entró a un esquema de crecimiento por la búsqueda de inversionistas. Entró a diferentes rondas de inversión y optó por implementar antes de ese paso, antes de ese criterio, Oracle NetSuite, porque le permitió poder mostrar la información que los inversionistas solicitaban, ¿no? Desde Oracle NetSuite. Y no solo eso, sino poder decir a sus inversionistas, pues mira, yo utilizo una solución de este tipo y esta solución de este tipo es una garantía de que mi información está consistenciada, está debidamente tratada, ¿no? Hay un dato interesante, no lo incluí en esta presentación, pero eso hay un dato interesante de la cantidad de empresas en el mundo que optan, por ejemplo, por Oracle NetSuite, ¿no? Empresas que están precisamente buscando estas rondas de inversión o este esquema. Recuerden que la mayoría de unicornios en Latinoamérica son empresas que optan por una solución como Oracle NetSuite, ¿no? Entonces, es un punto también importante a ver este criterio cuando necesitamos atraer inversionistas, digamos, también es un muy buen momento para poder considerar y tratar que debemos optar o implementar una solución ERP. Y este punto, indistintamente de si ya tenemos o no una solución ERP, puede darse el caso de que tengamos una solución ERP anterior, puede darse el caso de que no tengamos, que recién vamos a optar, puede ser el caso que tengamos soluciones aisladas, ¿no? Aplicaciones aisladas en la organización, pues considere que si usted va a salir al mundo a buscar un socio, una inversión, es el mejor momento también para salir al mundo con esa casa, con esa empresa, con un software, con un sistema ERP de clase, ¿no? De clase mundial que le permita tener todo lo que hemos venido comentando. Cuando necesitamos planificar, ¿no? Y aquí entro a diferentes consideraciones y a un detalle un poco mayor, ¿no? Alguien, cuando yo empezaba en este negocio hace mucho tiempo, alguien me comentaba que pues cuando uno implementa un ERP y no planifica, no implementa un ERP, implementa solamente un ER, ¿no? Porque se olvidó el AP de planificar, ¿no? Sin embargo, esto que puede sonar a broma es muy cierto. Si implementamos un ERP sin poder ejecutar funciones de planificación, pues estamos en un sistema administrativo. ¿Cuándo necesitamos planificar? Siempre. Y la planificación tiene diferentes formas y tratos, ¿no? Hay una máxima cuando uno ejecuta los proyectos, ¿no? Cuando ejecuta en general una operación, que dice que un mal plan es mejor que no tener plan, ¿no? Obviamente es mejor tener un buen plan. Cuando necesitamos planificar es el criterio de poder adoptar una solución que no solamente me contone la transaccionalidad, que no solamente yo pueda comprar, almacenar, producir, vender, distribuir, sino que esas operaciones estén coordinadas y planificadas. ¿Qué cosa es planificar? Es poder decir que yo tengo un esquema monetario, financiero, hoy y en el futuro, que yo pueda tener flujos de caja, que pueda tener flujos
monetarios, que pueda tener planificaciones de demanda, que pueda tener planificaciones de materiales, que pueda tener planificaciones de planta, de distribución, de inventarios, ¿no? Que tengamos diferentes acciones y que tengamos también planificación si esa es la necesidad de nuestro entorno intercompañía, nuestra planificación de nuestra empresa con las otras empresas del grupo o con los otros socios del grupo. Y entiéndase socios, mis proveedores y mis clientes, ¿no? Si es que no somos necesariamente un entorno multicompañía. Cuando necesite planificar de una forma más, digamos, estructurada, ¿no? Más metodizada, ¿no? Pues entonces es el momento de implementar una solución de RP. Repito, este criterio puede ser un poco raro porque la respuesta puede ser cuando necesitas planificar siempre, ¿no? Siempre deberíamos planificar, pero ahora me refiero a una planificación que pueda ser más estructurada, una planificación que pueda ser más sistematizada. Cuando tenga esa necesidad, cuando esa necesidad sea inherente al negocio, cuando ya no pueda llevarla por un esquema informal o por soluciones externas, pues entonces es el momento también de poder ver qué RP podemos soltar y tratar. Evidentemente, si bien todos los RPs tienen algo, herramientas o aplicaciones de planificación, también aquí hay mucha diferencia de criterio. Entonces, aquí hago también un doble punto acerca de cómo buscamos una solución adecuada que nos permita ver la transaccionalidad, pero también la planificación. ¿Qué cosa finalmente puede tener? Tiene las aplicaciones, los algoritmos, los métodos de planificación que necesitamos. Tiene cómo podemos explotar esos métodos de planificación, reportes, herramientas de inteligencia de negocio, eh, formas de mostrar esos resultados que nos permitan rápidamente responder a la planificación, ¿no? Entonces, esos también son los criterios que debemos ver porque si ya identificamos la necesidad de planificar, pues entonces el siguiente paso es qué solución ERP nos permite explotar más concienzudamente esa planificación, ¿no? Aquí también voy a traer a ejemplo, porque son experiencias que hemos tenido, eh, otros clientes que tenían soluciones ERP, ya sean más limitadas o software propios, ¿no? Y en el cual la falta de sincronización, la falta de tener, y como empezamos esta presentación, una única solución que sea la columna vertebral, no permitía hacer una planificación correcta, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido varios casos en los cuales pues ya las soluciones quedan y necesita tenerse no solamente la integración, sino que esa integración permita ver el futuro. Finalmente, la planificación es tomar lo que ocurrió en el pasado bajo un criterio presente para ver qué puede ocurrir en el futuro. Entonces, aquí hemos tenido varias cuentas pues que han sido el momento adecuado, cuando la necesidad de planificación caía de madura, la necesidad de sistematizar la planificación caía de madura, en el cual pues optaron por una solución ERP. Este es el criterio 7 de los 7 puntos que estamos tratando aquí, ¿no? Y que quiero también detallar con mayor necesidad. Todos se pueden resumir en este séptimo criterio, ¿no? Pero sobre todo cuando necesite asegurar su ganancia hoy, cuando necesite asegurar el dinero que está ganando hoy y ver cómo lo sigue haciendo en el futuro. Si usted tiene en claro esta necesidad en todo momento de su negocio, pues tendrá en claro que es el momento de que necesita implementar una solución ERP. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene necesidad de asegurar lo que está haciendo, y asegurar quiere decir, lo estoy estructurando, lo estoy controlando, lo estoy monitoreando y lo estoy planificando, ¿no? Pues entonces, bajo esas necesidades, tiene en vista que el negocio tiene una continuidad. Cuando tiene en vista que ese negocio va a tener esa continuidad, pues es el mejor momento para que usted internamente en la organización venda la idea que es el momento, si es que ya no lo tiene, de implementar una solución ERP. Si no lo hace, pues no va a poder asegurar que ese control, esa continuidad, esa ganancia, ese plan del futuro pueda llevarse en forma correcta, ¿eh? Yo no quiero decir que el ERP es una condición sine qua non para que lo haga. Lo que quiero decir es que va a ser mucho más difícil si es que no opta una solución ERP para poder hacerlo. ¿Okay? Eh, Aquí los ejemplos abundan, ¿eh? No solamente desde la Latin Red, sino desde otras empresas. Hay muchísimos ejemplos de empresas que para poder
digamos, sostener su crecimiento en el tiempo, para poder asegurar esa ganancia en el hoy y en el futuro, pues han optado por una solución ERP, ¿no?, que pueda cuantificar y tratar. Yo sé, y en este punto me detallo un poco más, o sabemos también que implementar una solución ERP no es fácil, que hay muchos proyectos ERP frustrados. La estadística es aterradora. No he querido ponerla en esta presentación porque esta es una presentación de otro sentido, ¿no? Pero sí lo menciono, la estadística de proyectos frustrados, de proyectos no bien implementados, de proyectos que no llegan realmente a una consecución válida de un sistema de RP, es aterrador, es muy grande, ¿no? Recuerda que usted compra un RP para ganar dinero, es una inversión, no es un gasto, ¿no? Y si lo piensa de otra manera, pues eso lo tratamos en un webinar anterior y con gusto lo podemos tratar. Pero a pesar de eso, piense que pues, es un riesgo que por estas razones, y sobre todo por la séptima, es válido de correr, de tratar, ¿no? Si usted no corre este riesgo de poder tener esta solución, en algunas de las 7 situaciones que hemos tratado, pues es muy probable que se estanque, que se limite, ¿no? Así que, a pesar que la estadística es aterradora, lo que más de los proyectos que no son bien logrados, yo creo que y en un buen futuro podemos tratarlo, vamos a analizar las causas por las cuales no se logran bien, pero centrándonos más en los que sí se logran bien, pues estos 7 criterios son los que pueden estar en alguna situación o forma que lo lleven a tomar la decisión de adoptar, y también podemos detallar, insisto, en un siguiente camino, cuál es el mejor camino para que si se está en una de estas ciertas situaciones, elija e implemente en forma correcta, ¿no? Para eso estamos en la TRE, para eso lo podemos tratar. Hay un octavo punto que no está puesto en este chat, ¿ok? Voy a pasar el séptimo aquí para que puedan ir haciendo la ronda de preguntas y poder tratarlos. Hay un séptimo punto que no lo he puesto como tal, pero que no quiero dejar de mencionar. Si bien hemos empezado con las preguntas, ¿cuándo es la mejor forma? ¿Cuándo es, digamos, la mejor situación para poder implementar una solución ERP, ¿no? También podrían ustedes hacer la pregunta siguiente: ¿y cuándo no debemos implementar un ERP? ¿Cuándo no es el mejor momento para hacerlo? Yo solo encuentro un momento para no tomar una decisión, y es en el cual el negocio deje de funcionar, cuando el negocio ya no tenga sentido o tratamiento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esa es una opción o un criterio, que efectivamente, pues, si ya no vamos a continuar con el negocio, si el negocio se parte, si el negocio deja de existir por N razones, obviamente, pues, no solamente no estamos por RP, sino por nada, ¿no? Lo que quiero decir con esta última cuestión es que siempre busquen, y siempre es una buena forma de tratar de optar por una solución de RP. Puede ocurrir que ustedes tengan situaciones en las cuales digan, pues no tenemos en este momento el financiamiento, no tenemos el dinero, no tenemos la coyuntura, estamos en franco crecimiento, estamos en decrecimiento, eh, necesitamos tener otros socios, aparte de las 7 temas que hemos tratado, ¿okay? Así estén en una situación octava, novena, décima, la que fuera, que no sean las que hemos tratado inicialmente, piense siempre que un ERP lo puede acompañar y tratar, y busque ese sentido inicial del ERP, ¿no? El ERP no se adquiere para sacar reportes bonitos, no se adquiere para que todos inicien información, no es únicamente para eso. El ERP es una herramienta, una solución que nos permita crecer, que nos permita ganar dinero hoy y en el futuro. Bien, ahora sí, creo que voy a pasar al esquema de preguntas y respuestas para poder tratarlas y responder. Permítanme un segundo, y los invito a no solamente a poder tener en este webinar sus preguntas y respuestas, sino también quizás algunas situaciones por las que ustedes han vivido, si se identifican en alguna de las 7 que tenemos ahí o no, o en otra parte, y poder tratarla y verla. Acá hay una pregunta, mencionan cómo se justifica una inversión de un ERP al directorio de la gerencia. Le respondo a la persona que posee esta pregunta de dos formas. En un webinar anterior, lo puede consultar en nuestras redes, tratamos precisamente cómo se puede calcular, cómo se puede tratar el ROI, eh, el retorno de una inversión sobre un ERP. Sin embargo, no solamente lo remito ahí, sino le respondo rápidamente. La mejor justificación que usted puede tratar acerca de un ERP es lo que va a ganar con un ERP.
Alguien me comentó alguna vez, y lo traigo acá a esquema de colación, me dijo cuántas personas puedo despedir con el ERP, cuánto voy a ahorrar por ese tema. No lo vea por ese lado, ¿ok? Más bien véalo por el lado de con el ERP, qué ahorros en optimización, qué aumento en esquemas de producción, de productividad, ¿no? Qué mejoras en calidad puedo tener y brindar. Mírenlo más por ese lado. Entonces, ¿cómo se justifica una inversión al ERP? No lo vea por lo que va a dejar de hacer, no vea por las personas que puede sacar, sino véalo más bien qué tanto más va a ganar, en dónde va a tener mayor incidencia su ERP. Le pongo un ejemplo. Conozco una empresa en la cual, sin necesidad de comprar una nueva maquinaria, sin necesidad de contratar más personas, simplemente aplicando las opciones de planificación del ERP y el control de costos de la solución ERP que tenían en ese momento, la productividad aumentó en un 21%, sin necesidad de comprar ninguna nueva maquinaria. El ahorro en costos de compras, la optimización, por ejemplo, que se hizo en los almacenes, lo que se compraba fue drástico. Entonces, una forma de poderlo justificar ante un directorio, ante la gerencia, es poder decir, bueno, pues tenemos estas deficiencias, una herramienta de planificación, una herramienta de control, una herramienta de integración como un ERP, pues nos puede permitir ganar mayor más en estos y en estos campos. Si necesita ayuda en ese aspecto para poder justificarlo, también con gusto desde Latin Ready lo podemos ayudar. Aquí hay una pregunta también, menciona, ¿es una buena opción contar con un sistema ERP para pequeñas empresas? Aquí voy a hacer la pregunta en dos sentidos. Primero, desde el ámbito de los ERPs. Hoy en día existen soluciones ERP para pequeñas, para medianas, para grandes empresas. Existen soluciones ERP para todo tipo de empresas y que acompañan ese crecimiento y que tienen el mismo ERP, un costo para una pequeña, para una mediana y para una gran empresa y que en el tiempo puede incrementar el tratar, ¿no? Sin embargo, acá viene la otra parte de la pregunta. No todas las soluciones que están en el mercado para pequeñas empresas son soluciones ERP. No voy a decir que aquellas soluciones que no sean ERP sean necesariamente malas. No estoy diciendo eso. Sino que a veces hay soluciones que pueden ser de carácter horizontal, que pueden ayudar a una pequeña empresa, pero no incorporan entre las varias características que tiene una solución ERP, por lo menos dos. No incorporan las mejores prácticas de su negocio para crear un modelo de negocio con mejores prácticas y no tienen capacidades de planificación integradas. Mi sugerencia es una buena opción contar con un sistema ERP para pequeñas empresas. La respuesta es sí. Mi sugerencia es que se concentre en buscar el ERP adecuado para su pequeña empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que busque el ERP que le permita crecer, que no sea tan caro para esa pequeña empresa, ¿okay? Pero que tampoco incorpore malas prácticas, que no se convierta en el futuro en una pesadilla. Aquí hay una pregunta que también le voy a dedicar un tiempo interesante. La que viene, ¿quién o quiénes dentro de la organización deberían proponer el uso de un ERP? ¿De dónde nace la iniciativa? Y gracias, de verdad, no solamente por esta, por todas las preguntas, pero gracias por esta en particular. No, repito, ¿quién o quiénes dentro de la organización deberían proponer el uso de un ERP? Un ERP no es un proyecto de sistemas, un ERP no es un proyecto de contabilidad y finanzas, no es un proyecto de administración. Un ERP es un proyecto de la organización, de toda la organización. Así que cuando usted me pregunta quién debería proponer, lo debería proponer en general todos los actores de la organización que tienen un cargo o una dirección, un liderazgo dentro de la organización. ¿Por qué? Porque no es un proyecto de una área, es un proyecto de toda la organización. Pero responder eso, responder que deberían ser todos, es responder que no es nadie, ¿verdad? Es un criterio que yo uso en los proyectos. ¿Eh? Cuando uno dice de quién es encargado de esto, todos somos, entonces es que nadie lo es. Entonces le respondo más directamente. ¿Ok? Debería ser quien lo proponga, o digamos, quien lidere la iniciativa, debería ser el dueño del área mayormente afectada, si es que su empresa no tiene aún una solución de ERP. Por ejemplo, si usted es de una empresa de manufactura
y usted no tiene una solución que le permita planificar materiales, que le permita sincronizar, que le permita controlar los costos sincronizados con las carreras contables, entonces usted es un principal actor, pero no lo vea como una solución para su área. Tome la iniciativa de optar por una solución para todas las áreas y puede liderar ese esquema. Le pongo un ejemplo aquí también de experiencias pasadas. Recuerdo mucho, por ejemplo, en una empresa en la que nos tocó evaluar y tratar, donde pues cada persona estaba contenta con su aplicación particular de su área. La persona de producción tenía una aplicación que solo veía producción, la persona de logística tenía una aplicación que veía logística, la persona contable tenía una aplicación que veía contabilidad. Entre ellas no conversaban, ¿no? Y recuerdo mucho, y lo traigo acá a colación porque cuando nos enfrentamos a ver eso, todas esas aplicaciones eran extraordinarias y muy personalizadas y muy customizadas para cada área, pero no conversaban entre sí. Entonces recuerdo mucho porque la persona dentro de la organización que abanderó, que lideró la necesidad de tener un RP, okay, y lo pongo, luego lo van a notar, hizo este ejemplo que lo tomé, ¿no? Puso una pizarra, dijo, bueno, si le ponemos una nota del 0 al 10 a cada aplicación, la aplicación contable tiene 10, la aplicación de producción tiene 10, la aplicación logística tiene 10, la aplicación comercial tiene 10. ¿Entre todas suman 40? No, entre todas suman 10, porque son independientes. Si yo traigo una solución ERP, probablemente contablemente no tenga nota 10, tenga nota 7 u 8. Normalmente en producción tenga nota otra vez 7, 8 y en almacén tenga 7, 8 y en comercial tenga 6. Pero todas esas suman más porque están integradas. Yo sumo 7 más 7 más 8 más 5, sumó 35, mientras que las otras que tienen 10 en cada una no suman 40, suman 10 porque están separadas, ¿no? Entonces, ese ejemplo, por ejemplo, lo usó el usuario principal de esta organización, ¿no? Para poder liderar y para poder unir los criterios, ¿no? Y poder llevar dentro de esa organización y hacer ese consenso de que todas estas áreas pudieran llevar. Repito su pregunta de forma directa: ¿quién o quiénes dentro de la organización deberían proponer el uso de ERP? El usuario más afectado o las áreas más afectadas, pero sin dejar de involucrar a todas las demás áreas. Y esto llevarlo obviamente a la dirección, a la gerencia. Es un proyecto de la empresa, no es un proyecto de solamente un área.